Cuando Clara terminó de excavar esa tierra a las 2 de la madrugada, no tenía ni idea de que estaba desenterrando el secreto más oscuro de la familia mafiosa más poderosa de Nueva York. Lo que parecía el trágico final de la vida de Liam, de 6 años, era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. Pero lo que esta mujer destrozada, que lo había perdido todo, a su padre, a su madre, sus sueños, y que llevaba 3 meses viviendo en su coche, descubrió sobre la segunda esposa del jefe de la mafia, lo cambiaría todo para siempre. Y no te creerás de lo que era capaz esta mujer cuando sus mentiras, su codicia y su sangriento pasado salieron finalmente a la luz. Antes de continuar, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte nada. Dale a me gusta si estás listo para esta historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo. Ahora, volvamos a la noche que cambió la vida de Clara para siempre. Pero para entender por qué Clara se encontró dentro de la mansión de la familia mafiosa más poderosa de Nueva York en esa fatídica noche, tenemos que retroceder 18 meses en el tiempo. Clara Bennett tenía 25 años y era una estudiante de último año de medicina con un futuro prometedor por delante. Provenía de una familia pequeña y cariñosa, con un padre que trabajaba incansablemente en la construcción y una madre que dedicaba su vida a su trabajo como enfermera en el hospital local. Nunca fueron ricos, pero su vida estaba llena de calidez y cariño. Entonces, todo se derrumbó una tarde de marzo. Clara estaba sentada en una sala de conferencias cuando recibió una llamada de un número desconocido. Su padre se había caído desde el 12º piso de una obra, un andamio defectuoso. Murió antes de que llegara la ambulancia. Clara aún recordaba cómo salió corriendo de la sala de conferencias, con las piernas entumecidas, el mundo a su alrededor desvaneciéndose como si alguien hubiera apagado todos los sonidos. Cuando llegó al hospital, le mostraron el cuerpo de su padre tendido en una camilla cubierto con una sábana blanca. La empresa constructora se negó a indemnizarla, culpando a su padre de negligencia. Tenían abogados poderosos. Clara y su madre no tenían nada. 3 meses después del funeral de su padre, su madre empezó a toser sangre. Cáncer de pulmón en fase 3. El médico dijo que le quedaba un año de vida, quizá menos. Clara abandonó los estudios inmediatamente. Su sueño de convertirse en médica se desvaneció. Trabajaba en 3 sitios al día, por la mañana de camarera, por la tarde de cajera en un supermercado y por la noche lavando platos en un restaurante. Cada dólar que ganaba se destinaba directamente a las facturas médicas de su madre. Pero las facturas seguían acumulándose. Quimioterapia, radioterapia, analgésicos, habitaciones de hospital. Cada día era una montaña de dinero que Clara no podía escalar. Empezó a pedir préstamos con tarjetas de crédito, bancos y luego prestamistas. 14 meses después de la muerte de su padre, su madre exhaló su último aliento en los brazos de Clara. Le cogió la mano con fuerza y le susurró una disculpa por dejarla con tal carga. Clara lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Tenía 26 años, era huérfana y tenía una deuda de casi $200,000 que le aplastaba los hombros. Los acreedores comenzaron a llamar. Todos los días, todas las noches, la amenazaban, la maldecían, decían que irían a buscarla. El pequeño apartamento que sus padres habían dejado fue embargado para cubrir la deuda. Clara se quedó en la acera viendo cómo unos desconocidos se llevaban sus pertenencias, los últimos recuerdos de su familia tirados como basura. No tenía a dónde ir ni a quién llamar. Clara vivió en el viejo coche de su padre durante 3 meses de invierno. En las noches heladas, se acurrucaba bajo una manta fina, temblando hasta la mañana. Se bañaba en baños públicos. Comía lo más barato que podía permitirse. Algunos días, nada más que una barra de pan y agua del grifo. El trabajo de camarera le proporcionaba unos pequeños ingresos hasta que el gerente del restaurante empezó a fijarse en ella. Le decía que era guapa. Le decía que le subiría el sueldo si se quedaba después del cierre. Cuando Clara se negó, la empujó a un rincón de la cocina y le metió la mano por debajo de la camisa. Clara lo empujó y salió corriendo. Al día siguiente, la despidieron.
La razón oficial fue una infracción de las normas de la empresa. La verdad era que se había atrevido a decir que no. Una tarde, cuando Clara regresaba a su coche después de un turno extra, dos hombres salieron de un callejón oscuro, la empujaron contra una pared, le registraron los bolsillos y le quitaron todo el dinero que había ganado esa semana. Uno de ellos le dio un puñetazo en la cara cuando ella intentó resistirse. Clara yacía en la fría acera, con sangre en la comisura de los labios, viendo cómo sus sombras desaparecían en la noche. Nadie se detuvo a ayudarla. 2 semanas más tarde, Clara se desplomó en la acera a plena luz del día. No recordaba cuándo había sido la última vez que había comido una comida decente. La gente la rodeaba como si no fuera más que un obstáculo. Cuando despertó, estaba oscuro. Seguía allí, en el frío pavimento, sola. Nadie había llamado a una ambulancia. Nadie le había preguntado si estaba bien. En una ciudad de millones de habitantes, Clara era completamente invisible. Esa noche, por primera vez en su vida, Clara pensó en rendirse. Se sentó en su coche mirando fijamente la oscuridad que tenía delante, preguntándose qué razón le quedaba para seguir adelante. Sus padres habían fallecido. Su sueño había muerto. El futuro era un agujero negro sin fondo. Lloró hasta quedarse dormida. Pero a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventanilla del coche, Clara abrió los ojos. Seguía respirando. Y en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa de esperanza se negaba a apagarse. No sabía que más tarde, ese mismo día, vería una oferta de trabajo que cambiaría su vida para siempre y la llevaría al oscuro mundo de la familia mafiosa más poderosa de Nueva York. Clara encontró el anuncio en un trozo de papel arrugado, grueso y caro, que alguien había tirado a un contenedor público fuera de una agencia de empleo privada de alto nivel. Estaba buscando algo que pudiera comer cuando sus ojos se posaron accidentalmente en el elegante texto en relieve del folleto desechado. Se necesita personal urgente para finca privada. Se busca ama de llaves para cliente confidencial. Se proporciona alojamiento y manutención. Salario mensual de $8,000. Se requiere un acuerdo de confidencialidad estricto. Clara lo leyó una y otra vez, 3 veces, convencida de que debía de haberlo leído mal. $8,000 al mes por tareas domésticas era inimaginable. Ese sueldo era 4 veces superior al normal. Algo tenía que estar mal, pero Clara no tenía nada que perder. Llamó al número que figuraba en el anuncio con su teléfono, que casi se había quedado sin batería. La mujer al otro lado del teléfono le habló de forma fría y breve, le preguntó su nombre, edad y experiencia, y luego le indicó que acudiera al día siguiente a una entrevista en una dirección en las afueras de Long Island. Clara pasó toda la noche fregando en un baño público, el único conjunto que le quedaba, y que parecía medianamente decente. Se lavó el pelo con agua fría, se lo peinó con los dedos, tratando de parecer lo menos desgastada posible. A la mañana siguiente, condujo su viejo y destartalado coche durante 2 horas, con el corazón latiéndole con fuerza por miedo a que se averiara por el camino. Cuando Clara llegó, comprendió por qué el sueldo era tan alto. Aquello no era una casa, era una mansión enorme situada en medio de un vasto terreno, rodeada de vallas de hierro de más de 3 metros de altura y con cámaras de seguridad por todas partes. Las puertas de hierro negro se abrieron después de que ella diera su nombre por el interfono. El camino de piedra que conducía al edificio principal era tan largo que Clara tuvo que conducir otros 2 minutos antes de llegar. Dos hombres vestidos con trajes negros estaban de pie en la entrada, con la mirada fría como el hielo, observándola de arriba abajo como si estuvieran evaluando una amenaza. Clara salió del coche con las piernas temblorosas. Nunca había visto tanta riqueza. Estatuas de mármol, fuentes enormes, jardines de rosas que se extendían hasta el infinito. Todo era tan perfecto que parecía irreal, como si hubiera entrado en otro mundo. Una mujer mayor apareció en la puerta principal. Tenía el pelo plateado cuidadosamente recogido, el rostro severo, pero sus ojos transmitían una calidez difícil de definir. Era Margaret Chen, la ama de llaves de la familia Antelli desde hacía más de 30 años.
Sin decir palabra, condujo a Clara al interior. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol pulido, enormes lámparas de cristal colgando de techos altísimos, cuadros en las paredes que Clara supuso que valían más que toda su vida junta. El aroma de las flores frescas y la madera rara flotaba en el aire. Margaret la condujo a una pequeña habitación y comenzó la entrevista. Le preguntó por su familia, su pasado y sus motivos para querer el trabajo. Clara no mintió. Habló de la muerte de sus padres, de la enorme deuda, de los 3 meses que había vivido en su coche. No lloró, pero su voz temblaba cuando habló de la noche en que se derrumbó en la acera y nadie la ayudó. Margaret escuchó en silencio, sin apartar los ojos del rostro de Clara. Cuando Clara terminó, Margaret solo le hizo una pregunta. ¿Tienes miedo? Clara no entendió. ¿Miedo de qué? Margaret no respondió, solo la observó con una mirada indescifrable. Tras un largo silencio se levantó y dijo, Clara, estás contratada. Clara pensó que había oído mal. ¿Qué ha dicho? Está contratada, repitió Margaret. Empezará mañana. Su habitación ya está preparada. Se le proporcionarán pertenencias personales. Puede aparcar su coche en el garaje. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara antes de que pudiera contenerlas. Le dio las gracias a Margaret repetidamente, casi cayendo de rodillas en señal de gratitud. Pero la expresión de Margaret no cambió cuando añadió una frase más. Hay reglas que debes seguir si quieres sobrevivir aquí. Clara no entendía por qué había utilizado la palabra sobrevivir en lugar de trabajar. Pero en ese momento estaba demasiado feliz como para preocuparse. No sabía que acababa de entrar en la mansión de la familia Antonelli, uno de los imperios mafiosos más notorios de Estados Unidos. No sabía que el propietario de esa casa era Marcus Antonelli, un jefe temido en todo el mundo del Hampa. Y, desde luego, no sabía que detrás de ese lujo impecable se escondían oscuros secretos capaces de acabar con su vida en cualquier momento. En su primer día de trabajo en la mansión Antelli, Clara se dio cuenta de que había entrado en un mundo completamente diferente a todo lo que había imaginado. Margaret Chen le enseñó la finca, y a cada paso Clara se sentía más abrumada. La mansión tenía más de 40 habitaciones, 3 plantas principales y un sótano en el que Margaret le dijo que nunca se le permitiría entrar. 2 piscinas, una pista de tenis, una pequeña capilla y un jardín de rosas que se extendía detrás de la casa como un laberinto de rojo y blanco. Todo brillaba, era impecable y tan caro que Clara tenía miedo de tocar nada. Su habitación estaba situada en el ala de los sirvientes, separada del edificio principal por un largo pasillo. La habitación era pequeña, pero estaba equipada con una cama, un armario, un escritorio y un baño privado. Para Clara, que había vivido en su coche durante 3 meses, era como el paraíso. Se sentó en la cama, tocó las sábanas blancas y casi lloró de felicidad. Pero la alegría no duró mucho. Margaret cerró la puerta y miró a Clara con una seriedad que le heló la sangre. Le dijo que había unas reglas que Clara debía grabar en su mente si quería seguir viviendo allí. En primer lugar, nunca debía preguntar por el trabajo del señor Marcus Antonelli. Nunca, sin importar lo que oyera o viera. Debía fingir que no sabía nada. En segundo lugar, no debía hablar con nadie fuera de la mansión sobre lo que ocurría dentro. Ni con su familia, ni con sus amigos, con nadie. Una sola palabra compartida podría costarle más que su trabajo. En tercer lugar, nunca debía entrar en las zonas restringidas, incluyendo el sótano, la oficina del jefe y el ala este del almacén. Cuarto, si hombres extraños venían a ver al jefe, debía desaparecer inmediatamente, sin mirarles a la cara ni dejar que ellos la vieran a ella. Clara escuchaba con la garganta seca y amarga. Quería preguntar por qué, entender lo que estaba pasando. Pero la mirada de Margaret la silenció. Margaret añadió que las 2 criadas que habían precedido a Clara se habían marchado. Una había dimitido a las 2 semanas porque no podía soportar la presión. La otra había desaparecido una noche y nadie sabía a dónde había ido. Margaret no dijo que estuviera muerta, pero la forma en que hizo una pausa hizo que Clara comprendiera que había cosas que era mejor no saber. En los días siguientes,
Clara comenzó a darse cuenta de que aquella no era una familia normal. Los hombres vestidos con trajes negros no eran solo guardias. Llevaban armas ocultas bajo sus chaquetas y sus ojos vigilaban constantemente como halcones. Los coches iban y venían a todas horas. Todos eran vehículos de lujo con cristales tintados que no revelaban nada del interior. A veces, Clara oía gritos que resonaban desde el sótano, sonidos amortiguados como si alguien estuviera sufriendo un dolor insoportable. Fingía no oírlos, tal y como le había indicado Margaret. Una noche, Clara pasó accidentalmente por delante de la oficina de Marcus cuando la puerta estaba ligeramente abierta. Vio al jefe de la mafia sentado detrás de su escritorio, con una luz dorada proyectando sombras sobre su rostro frío como el hielo. Delante de él había un hombre arrodillado, con sangre goteando de su nariz sobre el suelo de mármol. Clara oyó la voz de Marcus, baja, lenta y más aterradora que cualquier grito. Dijo que si volvía a ocurrir una vez más, el hombre ya no tendría rodillas para arrodillarse. Clara retrocedió, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra y las piernas temblando tanto que apenas podía caminar. Regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y se acurrucó en la cama durante toda la noche. Quería huir, quería marcharse de allí inmediatamente, pero entonces pensó en los $200,000 de deuda. Pensó en pasar la noche hambrienta en su coche. Pensó en desmayarse en la acera sin que nadie se detuviera a ayudarla. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Esta mansión, por muy aterradora que fuera, seguía siendo la única oportunidad que tenía. Clara decidió quedarse. Seguiría todas las reglas. Fingiría estar ciega, fingiría estar sorda, fingiría estar muda. Sobreviviría a cualquier precio. Pero no sabía que el destino tenía otros planes para ella. Y dentro de esa casa había una mujer que tejía en silencio un oscuro plan, del que Clara pronto se convertiría en la única testigo. Una semana después de que Clara comenzara a trabajar, Margaret la llevó a conocer a los hijos de la familia y le explicó que, además de limpiar, su principal tarea sería cuidar de los dos hijos de Marcus Antonelli. Sofía tenía 10 años y Liam 6. Eran los hijos que Marcus había tenido con su primera esposa, fallecida 2 años antes. Clara conoció a Sofía primero en un amplio estudio lleno de estanterías que llegaban hasta el techo. La niña estaba sentada junto a la ventana, con la luz del sol cayendo sobre su largo cabello negro. Sin embargo, su rostro permanecía oscuro como la noche. Cuando Clara entró y la saludó, Sofía ni siquiera levantó la vista, y solo dijo una frase, fría y distante. Eres la nueva criada, ¿verdad? No te quedarás mucho tiempo. Todas las que te precedieron se marcharon. Clara no supo cómo responder. Miró a los ojos de Sofía y vio un profundo dolor oculto tras esa apariencia fría. Los ojos de una niña que había perdido demasiado, que había sido abandonada demasiadas veces como para atreverse a confiar en alguien de nuevo. Clara quería abrazarla, decirle que todo iría bien, pero sabía que esas palabras no tenían sentido para una niña que había construido muros alrededor de su corazón. Entonces Clara conoció a Liam y todo cambió. El niño de 6 años, con el pelo castaño rizado y los ojos azules claros, jugaba solo en una enorme sala de juegos. Cuando Clara entró, él la miró con curiosidad y le preguntó, ¿quién eres? Clara sonrió y se arrodilló a su altura, diciéndole que se llamaba Clara y que se quedaría para cuidar de él. Liam ladeó la cabeza, la estudió durante un momento y de repente se levantó y corrió a abrazarla con fuerza. Clara se quedó paralizada, sin estar preparada para tal reacción. Él se aferró a ella como si temiera que desapareciera en cuanto la soltara. Le preguntó con voz débil si se quedaría, diciendo que todo el mundo se marchaba siempre, que su madre también se había marchado y que no quería que ella se fuera. El corazón de Clara se sintió como si lo estuvieran aplastando. Lo abrazó con fuerza, le acarició el pelo y le susurró que se quedaría, que no se iría a ninguna parte. En ese momento, Clara sintió la soledad de Liam, un niño que crecía en una lujosa mansión, pero hambriento de afecto. Un niño con el padre más poderoso de la ciudad,
que aún así anhelaba un abrazo cálido más que nada en el mundo. Esa tarde, Clara conoció a Serena Whitfield, la segunda esposa de Marcus. Serena entró en la sala de estar como una diosa salida de una revista de moda, alta y esbelta, con cabello dorado como la seda y unos impecables ojos azules. Cada detalle era perfecto. El vestido que llevaba seguramente valía más que todo el salario anual de Clara. Serena le sonrió a Clara, una sonrisa brillante y amistosa, diciendo que estaba feliz de tener una nueva ayuda, que los niños necesitaban cuidados, que esperaba que Clara se sintiera como en casa. Cada palabra era correcta, cada gesto perfecto. Sin embargo, algo hizo que Clara se estremeciera. Cuando Serena sonreía, la sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos azules estaban vacíos y fríos, como un lago helado en invierno. Y cuando Serena pensaba que nadie la observaba, Clara la vio mirar a Liam y Sofía con una mirada completamente diferente. No era la mirada de una madrastra cariñosa, sino la mirada de alguien calculador, que sopesa, que espera algo. Clara apartó la mirada, diciéndose a sí misma que estaba imaginando demasiado. Más tarde ese mismo día, Clara vio a Marcus Antonielli por primera vez de cerca. El jefe de la mafia, de 36 años, caminaba por el pasillo con Víctor Petrov, su mano derecha. Marcus era alto y de hombros anchos, con el pelo negro ligeramente largo y rasgos afilados tallados como la piedra. Pero lo que le cortó la respiración a Clara fueron sus ojos, negros, profundos y fríos hasta los huesos. Los ojos de un hombre que había visto la muerte demasiadas veces, que había causado la muerte demasiadas veces y que ya no sentía nada en absoluto. Marcus no miró a Clara al pasar. Para él, ella no era más que una sombra invisible en su propia casa. Sin embargo, en ese breve instante, mientras se alejaba, Clara sintió un poder que irradiaba de él, denso y sofocante. Como el aire antes de una tormenta, contuvo la respiración hasta que él desapareció tras una puerta, y solo entonces se atrevió a respirar de nuevo. Esa noche, Clara yacía en su cama, pensando en esa extraña familia. Un jefe mafioso frío como el hielo, una segunda esposa hermosa y perfecta, pero inquietantemente falsa, y dos hijos que habían perdido a su madre. Una niña que había cerrado su corazón y un niño desesperadamente hambriento de amor. Clara no sabía en qué tipo de situación se había metido, pero había una cosa que tenía clara. Había secretos en esa casa y tarde o temprano, esos secretos saldrían a la luz. Pasaron las semanas siguientes y Clara fue encontrando poco a poco su lugar en la mansión Antelli. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para los niños, los llevaba al colegio, limpiaba las habitaciones, hacía la colada y se ocupaba de cientos de pequeñas tareas invisibles. El trabajo era agotador, pero Clara nunca se quejaba. Por primera vez en muchos meses, tenía un techo sobre su cabeza, comidas regulares y una cama caliente donde dormir cada noche. Y lo más importante de todo, tenía a Liam y a Sofía. Liam se aferraba a Clara como una sombra. Cada mañana cuando se despertaba, corría a su habitación antes de hacer nada más y le contaba sus sueños de la noche anterior. Le hablaba de su dinosaurio de peluche favorito y de la canción que estaba aprendiendo. Clara escuchaba cada palabra y se dio cuenta de que eso era lo que más le faltaba a Liam. No eran juguetes caros, ni una habitación grande, sino alguien que realmente le escuchara. Todas las noches, Liam tenía pesadillas. Soñaba con su madre. Soñaba que ella desaparecía en la oscuridad. Soñaba que la llamaba una y otra vez sin que nadie le respondiera. Cada vez se despertaba presa del pánico. No corría a la habitación de su padre. No llamaba a Serena, sino que iba directamente a la de Clara. Lloraba en sus brazos, temblando como una hoja en el viento invernal. Clara lo abrazaba, le cantaba las nanas que solía cantarle su propia madre y se quedaba con él hasta que se volvía a dormir. Algunas noches dormía sentada junto a la cama de Liam porque él le agarraba la mano y se negaba a soltarla. Sofía era mucho más difícil. La niña seguía fría y distante, mirando a Clara con recelo, como si esperara que se marchara como los demás antes que ella.
Clara no forzó nada. Simplemente se quedó allí en silencio, llevando leche caliente a la habitación de Sofía cada noche, dejando pequeñas notas deseándole buenas noches en su escritorio y estando siempre dispuesta a escuchar cuando la niña lo necesitara. El punto de inflexión llegó una noche tormentosa, 3 semanas después de la llegada de Clara. Los truenos retumbaban fuera de las ventanas. El viento aullaba como el grito de un demonio. Clara estaba comprobando cómo estaba Liam cuando oyó un suave golpe en la puerta. La abrió y se encontró a Sofía allí de pie. Tenía los ojos rojos y los labios apretados, como si estuviera conteniendo algo. La niña no dijo nada, solo miró a Clara con una fragilidad que le partió el corazón. Clara no le hizo preguntas. Simplemente se hizo a un lado y la dejó entrar. Sofía se sentó en la cama en silencio durante un largo rato y de repente empezó a hablar. Le contó a Clara lo de su madre, Victoria Antonielli, una mujer hermosa y amable que había fallecido en un accidente de coche 2 años antes. Le habló de cómo su madre solía cantarle todas las noches, igual que Clara cantaba ahora a Liam, de las tardes que pasaban juntas horneando en la enorme cocina, de la sonrisa de su madre, de su perfume, de su risa resonando por los pasillos. Entonces la voz de Sofía se quebró. Le contó a Clara el día en que murió su madre, cómo su padre se lo anunció fríamente, como si estuviera hablando del tiempo. Nadie la abrazó, nadie la dejó llorar. Una niña de 10 años tuvo que estar de pie en el funeral de su madre, con el rostro impasible, porque esa era la norma de la familia Antonielli, sin debilidad, sin lágrimas delante de los extraños. Clara escuchó, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Entendía el dolor de Sofía porque ella también había perdido a su madre, porque sabía lo que se sentía al verse obligada a mantenerse fuerte mientras se desmoronaba por dentro. Esa noche, por primera vez, Clara abrazó a Sofía y la dejó llorar. La niña lloró como nunca se le había permitido llorar en los últimos 2 años. Los sollozos que había reprimido durante tanto tiempo finalmente se liberaron. Clara no dijo nada, solo la abrazó con fuerza y le hizo saber que no estaba sola. A partir de esa noche, todo cambió. Sofía comenzó a buscar a Clara, no tan a menudo como Liam, pero lo suficiente para que Clara supiera que el muro se estaba derrumbando poco a poco. Le preguntaba a Clara por su madre, por su vida antes de llegar allí, por los libros que leía. Pequeñas conversaciones, pero significativas, como hilos que poco a poco los iban uniendo. Y Clara, por primera vez en muchos años, se sintió necesaria. No por dinero ni por obligación, sino porque estos dos niños realmente la necesitaban. Necesitaban a alguien que los escuchara, alguien que se quedara, alguien que les recordara que no estaban solos en este mundo. Clara recordó los días que vivió en su coche, las noches de hambre, los momentos en los que pensó que no había motivos para seguir adelante. Ahora había encontrado esa razón. Liam y Sofía, dos niños huérfanos de madre en esta fría mansión, se habían convertido en su luz, y ella prometió en silencio protegerlos a cualquier precio. No sabía que esa promesa pronto se pondría a prueba de la forma más aterradora imaginable. Cuanto más se acercaba Clara a los niños, más cosas extrañas empezaba a notar en Serena Whitfield. Al principio, solo eran pequeños detalles, cosas que se decía a sí misma que estaba exagerando. Pero con el tiempo, esos detalles se acumularon como piezas de un oscuro rompecabezas que poco a poco iba tomando forma. Serena siempre cerraba con llave la puerta de su dormitorio cuando estaba sola. Para la mayoría de la gente, eso podría parecer normal, pero en la mansión Antelli, donde la seguridad era más estricta que en una fortaleza, cerrar con llave una habitación privada era innecesario. Clara se dio cuenta de que cada vez que pasaba por delante de la habitación de Serena, para limpiar, el clic de la cerradura se producía inmediatamente. ¿Qué estaba ocultando? Clara se lo preguntaba, aunque nunca se atrevió a buscar una respuesta. Luego estaban las llamadas telefónicas secretas. Una tarde, mientras Clara limpiaba el pasillo del segundo piso, oyó a Serena hablando dentro de su habitación. No hablaba en inglés. La voz era en un idioma extranjero que Clara no reconocía, algo que sonaba como ruso u otra lengua de Europa del Este.
Serena hablaba rápido, con voz baja y urgente, completamente diferente al tono tranquilo y elegante que mostraba a todos los demás. Cuando Clara dejó caer accidentalmente el trapo de limpieza al suelo, el pequeño ruido hizo que Serena se callara. La puerta se abrió y Serena se quedó allí de pie, con los ojos agudos y fríos durante un instante fugaz, antes de que esa sonrisa perfecta volviera a aparecer en su rostro. ¿Necesitas algo, Clara?, preguntó Serena, con una voz dulce como la miel, mientras un rastro de cansancio aún perduraba en sus ojos. Clara balbuceó una disculpa y se alejó apresuradamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que había visto algo que no debía ver, aunque aún no entendía qué era. Pero lo que más preocupaba a Clara era la forma en que Serena miraba a los niños delante de Marcus y los demás. Serena siempre desempeñaba el papel de la madrastra perfecta, abrazando a Liam, alisando el pelo de Sofía, pronunciando palabras de afecto con una sonrisa radiante. Sin embargo, Clara se dio cuenta de algo que nadie más parecía ver. Cada vez que Serena pensaba que nadie la observaba, la mirada de sus ojos hacia los niños cambiaba por completo. No había amor ni calidez, solo un frío cálculo, como si estuviera mirando obstáculos que debían eliminarse en lugar de dos niños que necesitaban cuidados. Una vez, Clara sorprendió a Serena de pie al otro extremo del pasillo, observando a Liam jugar solo en la sala de juegos. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero había algo en sus ojos que hizo estremecer a Clara. Era la mirada de un depredador observando a su presa, paciente, esperando el momento adecuado para atacar. Entonces Sofía le contó a Clara algo que la mantuvo despierta durante muchas noches. Una tarde, mientras Clara le leía, Sofía le preguntó de repente si creía en los fantasmas. Clara se sorprendió y le preguntó por qué le preguntaba eso. Sofía se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo que muchas noches se despertaba y veía a Serena de pie en su habitación. No hablaba, no hacía nada. Simplemente se quedaba allí, en la oscuridad, observándola dormir. La primera vez, Sofía pensó que estaba soñando, pero sucedió demasiadas veces como para que se equivocara. Cada vez que Sofía fingía dormir y miraba con los ojos entrecerrados, veía a Serena de pie junto a la cama, con los ojos brillando en la oscuridad como los de un gato, mirándola con algo imposible de describir. «Tengo miedo», susurró Sofía, agarrando con fuerza la mano de Clara. «No sé qué quiere, pero tengo miedo». Clara abrazó a la niña, tratando de ocultar su propio miedo. Le dijo a Sofía que tal vez Serena solo estaba comprobando si dormía bien. Pero, aunque las palabras salieron de su boca, Clara no las creía. Ninguna madre, ni siquiera una madrastra, se quedaría en la oscuridad observando a una niña dormir con esa mirada. Eso no era cuidar. Eso era acosar. A partir de esa noche, Clara vigiló a Serena con más atención. No sabía quién era realmente esa mujer, ni qué estaba tramando. Pero el instinto de Clara le gritaba que algo iba terriblemente mal. Las dos niñas a las que quería vivían bajo el mismo techo que alguien que Clara estaba cada vez más convencida de que no era normal. Quería contárselo a alguien, pero ¿quién iba a creer a una criada? Margaret Chen parecía saber más de lo que decía, pero no era alguien en quien se pudiera confiar fácilmente. Víctor Petro siempre miraba a Clara con recelo, y Marcus Antonelli era el aterrador jefe de la mafia. ¿Cómo iba a acudir a él y decirle que su mujer era peligrosa? Lo único que Clara podía hacer era observar en silencio y rezar para estar equivocada. Pero en el fondo, sabía que no lo estaba, y la oscuridad se revelaba poco a poco. Marcus Antonelli no era un hombre que prestara atención al servicio. Para un jefe de la mafia, no eran más que fantasmas invisibles que se movían por la mansión, hacían su trabajo y volvían a desaparecer. No recordaba sus nombres, no recordaba sus caras y, desde luego, no le importaban sus vidas. Pero Clara Bennett era diferente. Marcus empezó a fijarse en ella cuando se dio cuenta del cambio en sus dos hijos. Liam ya no lloraba por las noches. El niño que antes se despertaba gritando por las pesadillas todas las noches, ahora dormía plácidamente hasta la mañana. Sonreía más, hablaba más, y ya no se encogía cada vez que se le acercaba un adulto.
Sofía cambió aún más notablemente. La niña que había sido fría como el hielo, que nunca hablaba a menos que se le dirigieran la palabra, ahora a veces dejaba que Marcus oyera su risa desde el estudio, un sonido que él creía que había muerto con Victoria 2 años antes. Marcus comenzó a observar a Clara desde la distancia. Vio cómo se arrodillaba a la altura de los ojos de Liam cada vez que le hablaba, como si el niño fuera la persona más importante del mundo. Vio cómo se sentaba pacientemente junto a Sofía durante horas sin decir nada, simplemente estando allí hasta que la niña estaba lista para abrirse. Vio cómo sostenía a los niños con una sinceridad y una dulzura que rara vez veía en nadie, incluida Serena, la mujer con la que se había casado solo porque pensaba que los niños necesitaban una madre. Había algo diferente en esta mujer. Marcus no sabía cómo llamarlo, pero lo sentía. No era temerosa como las otras criadas, no bajaba la cabeza y evitaba su mirada cuando él pasaba, no temblaba cuando se encontraba con él accidentalmente en el pasillo. En sus ojos marrones había una profunda tristeza, pero también una extraña fuerza, la fuerza de alguien que había pasado por un infierno y seguía en pie. Una noche, Marcus no podía dormir. Las tensas negociaciones con otras familias mafiosas le dejaban la mente inquieta. Bajó a servirse una copa cuando oyó un suave llanto procedente del jardín trasero. Marcus salió y vio a Clara sentada en los escalones de piedra, con la cara escondida entre las manos y los hombros temblando. Estaba hablando por teléfono con alguien, con la voz entrecortada y desesperada. Marcus permaneció en las sombras, sin intención de espiar, pero sin alejarse. Oyó a Clara suplicar a la persona al otro lado del teléfono que le diera más tiempo. La oyó hablar de una deuda de casi $200,000 que estaba tratando de pagar poco a poco. La oyó hablar de sus padres, que ya no estaban, de los días que había vivido en su coche, de la sensación de no tener ninguna razón para seguir adelante. Su voz temblaba cuando decía que estaba haciendo todo lo posible, que lo pagaría todo si tan solo dejaran de amenazarla. Cuando terminó la llamada, Clara se quedó allí sentada llorando sola bajo la luz de la luna. No sabía que alguien la observaba. Lloraba por sus padres fallecidos, lloraba por sus sueños destrozados, lloraba por una vida injusta que la había llevado al límite. Y Marcus se quedó allí de pie por primera vez en muchos años, sintiendo que algo se removía en su pecho helado. Había conocido a innumerables personas a lo largo de su vida, enemigos despiadados, aliados traicioneros, esposas y amantes que acudían a él en busca de dinero y poder. Pero nunca había conocido a nadie como Clara, una mujer que lo había perdido todo y, sin embargo, seguía entregando todo su corazón a amar a dos niños que no eran suyos. Una mujer que llevaba una enorme carga sobre sus hombros, pero que aún así sonreía a Liam cada mañana y se sentaba pacientemente con Sofía cada noche. Podría haber renunciado hacía mucho tiempo. Podría haber elegido un camino más fácil. Pero seguía aquí luchando, incluso cuando no le quedaba nada por lo que luchar más que por sí misma. Marcus volvió silenciosamente al interior, sin dejar que Clara supiera que había estado allí. Esa noche no durmió, pero no por culpa del trabajo. Pensó en la mujer que lloraba sola en el jardín, en los ojos marrones llenos de tristeza, pero nunca débiles, en la forma en que cuidaba a sus hijos con un amor que ni siquiera él, su propio padre, podía darles. Por primera vez desde la muerte de Victoria, Marcus sintió que su corazón no estaba completamente vacío, y eso le aterrorizaba más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado, porque Marcus Antonelli sabía que, en su mundo, la emoción era debilidad, y la debilidad le mataría. Esa noche, la mansión Antelli se sumió en su silencio habitual. El reloj marcó la 1 de la madrugada. Marcus estaba en su estudio, trabajando. Serena se había ido a su habitación a las 10 horas. Clara yacía en su habitación, con los ojos cerrados, pero incapaz de dormir, con sus pensamientos dando vueltas sin cesar en torno al peso de su deuda. Sofía dormía profundamente en su habitación, sumida en sueños ajenos a la presencia de una madrastra vigilante. Y Liam, el niño de 6 años, daba vueltas inquieto en la cama, con la garganta seca y dolorida. Se despertó, entrecerrando los ojos en la oscuridad,
con la lengua amarga por la sed. Liam extendió la mano hacia la mesita de noche para coger su vaso de agua, pero estaba vacío. No quería molestar a Clara a esas horas. Ella había trabajado muy duro todo el día, así que decidió ir él mismo a la cocina. El niño se deslizó fuera de la cama y sus pequeños pies pisaron el frío suelo de madera. El pasillo estaba a oscuras, solo iluminado por la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Liam conocía bien esta casa, cada rincón, cada mirada, y caminar en la oscuridad no le asustaba. Lo que le asustaba eran los fantasmas de sus sueños. El recuerdo de la desaparición de su madre, la soledad de despertarse en mitad de la noche. Pero ahora tenía a Clara. Pensar en ella le hacía sentir un poco menos de miedo. Bajó las escaleras, con su pequeña mano agarrada a la barandilla. Al acercarse a la cocina, Liam vio una tenue luz que se filtraba desde el interior. Había alguien en la cocina a la 1 de la madrugada. Curioso se acercó, pisando con suavidad para no hacer ruido. A través de la puerta entreabierta, Liam vio a Serena. Su madrastra estaba de pie junto a la encimera de la cocina, de espaldas a la puerta. Estaba haciendo algo con un frasco pequeño y un vaso de leche. Liam ladeó la cabeza, tratando de ver con más claridad. Serena abrió el frasco, sacó varias pastillas blancas y luego utilizó una cuchara para triturarlas hasta convertirlas en un polvo fino. Sus manos se movían con facilidad, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Mezcló el polvo blanco en el vaso de leche y lo removió hasta que se disolvió por completo, sin dejar rastro. Liam no entendía lo que Serena estaba haciendo, pero su instinto le gritaba que algo iba terriblemente mal. Dio un paso atrás y el suelo de madera crujió suavemente en la tranquila noche. Serena se quedó paralizada. Se giró bruscamente y en ese instante, Liam vio un rostro que no reconoció. La dulce madrastra de sonrisa amable había desaparecido. Era el rostro de una desconocida, fría y aterradora. Sus ojos azules se volvieron repentinamente afilados como cuchillas. «Liam». Serena pronunció su nombre con voz aún dulce, pero con un tono amenazador. «¿Qué haces aquí a estas horas?» Liam temblaba, con su instinto de supervivencia gritando en su cabeza. «¡Corre! ¡Corre ahora!». Se dio la vuelta para huir, pero Serena fue más rápida. Se abalanzó como una pantera y le agarró el brazo antes de que pudiera dar un paso. Él gritó, pero ella le tapó la boca con la otra mano. «Shh», le susurró Serena al oído, con una voz tan dulce que le heló la sangre. «No querrás despertar a todo el mundo, ¿verdad?». Liam se resistió, con lágrimas corriéndole por la cara. Pero un niño de 6 años no podía contra un adulto. Serena lo arrastró a la cocina, cerró la puerta y lo miró con ojos calculadores. «¿Qué has visto?», le preguntó con voz suave, pero con una mirada gélida. Liam negó violentamente con la cabeza, tratando de decir que no había visto nada, pero sus ojos llenos de lágrimas lo delataron. Serena suspiró como si lamentara un pequeño inconveniente. «Deberías haberte quedado dormido», dijo. «No deberías haber bajado aquí». Miró el vaso de leche que había sobre la encimera. Luego volvió a mirar a Liam y una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. «Pero no pasa nada. Todo seguirá según lo previsto, solo que un poco antes de lo previsto». Liam no entendió sus palabras, pero sabía que estaba en peligro. Quería llamar a Clara, llamar a su padre, llamar a cualquiera, pero la mano de Serena seguía tapándole la boca, y la oscuridad se tragó la silenciosa súplica de un niño de 6 años. En la elegante cocina de la mansión Antelli, bajo una pálida luz dorada, el destino de Liam estaba siendo decidido por la mujer a la que él llamaba madre. Serena miró a Liam sin la más mínima emoción, como si el niño no fuera más que un insecto molesto del que había que deshacerse. Sacó una silla y obligó a Liam a sentarse, con las manos aún apretadas sobre su boca. Liam temblaba. Las lágrimas empapaban la mano de Serena, pero a ella no le importaba. «Ahora vas a ser un buen niño y te vas a beber este vaso de leche», dijo Serena, con voz dulce, como si estuviera persuadiendo a un niño terco. «Si gritas o intentas huir, mamá tendrá que hacer algo que no quiere hacer». «¿Lo entiendes?». Liam asintió frenéticamente.
Sus ojos muy abiertos estaban llenos de terror. Serena retiró lentamente la mano de su boca, dispuesta a volver a tapársela si gritaba. Pero Liam no gritó. Estaba demasiado asustado para emitir ningún sonido. No quiero beberlo, susurró Liam con voz temblorosa. Quiero volver a mi habitación. Prometo que no se lo diré a nadie, sonrió Serena. Pero no había nada de calidez en esa sonrisa. Sé que no lo dirás, respondió ella, pero aún así tienes que beberlo. Es leche para ayudarte a dormir mejor. Ya no tendrás pesadillas. Le puso el vaso de leche delante. Liam se quedó mirando el líquido blanco y puro, y todos sus instintos le gritaban que no lo bebiera, bajo ninguna circunstancia. Cuando dudó, Serena le apretó el hombro con tanta fuerza que le dolió. Bebe. Su voz ya no era dulce, sino afilada como el acero. Temblando, Liam se llevó el vaso a los labios. Pensó en Clara, pensó en Sofía, pensó en su padre. Quería llamarles, quería que alguien viniera a salvarle, pero la amplia cocina estaba en silencio y nadie sabía que él estaba allí. Bebió a pequeños sorbos, con lágrimas cayendo en la leche. La dulzura no podía enmascarar el extraño amargor que saboreaba. Cuando el vaso estuvo vacío, Serena se lo quitó y lo dejó sobre la encimera. Sus dos ojos no se apartaron de su rostro. Buen chico, dijo. Ahora siéntate aquí tranquilamente con mamá. Liam intentó levantarse y correr, pero de repente sintió que las piernas le fallaban. La cocina comenzó a girar ante sus ojos. Sus párpados se volvieron pesados, como si alguien los estuviera tirando hacia abajo. Intentó mantenerlos abiertos. Intentó llamar a Clara, pero su lengua se sentía atada, produciendo solo sonidos entrecortados. El mundo se desvaneció lentamente en la oscuridad. Lo último que Liam vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de Serena, sus fríos ojos azules mirándolo con una aterradora sensación de satisfacción. Cuando Liam quedó completamente inconsciente, Serena se movió con rapidez y precisión, como si lo hubiera ensayado cientos de veces. Levantó al niño, sorprendida por lo ligero que era su cuerpo. Salió por la puerta trasera y entró en el jardín de rosas, sumergido en la oscuridad. La luz de la luna caía sobre las rosas rojas y blancas, creando una escena tan hermosa como inquietante. Serena caminó hacia el rincón más alejado del jardín, donde lo había preparado todo días antes. Bajo la tierra suelta yacía una pequeña caja de madera, lo suficientemente grande como para contener a un niño de 6 años. Había cavado el agujero y colocado la caja allí la semana anterior. Utilizó la jardinería como tapadera para que nadie sospechara nada. Serena colocó a Liam dentro de la caja, ordenando cuidadosamente sus pequeños miembros. Miró su rostro inocente por última vez, sin rastro de arrepentimiento en sus ojos. Para Serena, esto no era más que una tarea que debía completar, un obstáculo que debía eliminar en el camino hacia la fortuna de Marcus Antonelli. Cerró la tapa sin clavarla, sabiendo que la droga mantendría al niño inconsciente el tiempo suficiente. Luego volvió a echar la tierra, con cuidado, cucharada a cucharada, con delicadeza y precisión, como si estuviera cuidando las rosas. Cuando terminó, Serena se levantó y miró la tierra recién alisada. Por la mañana la tierra se secaría y no se vería diferente del resto del jardín de rosas. Nadie sospecharía nada. Ya había desactivado las cámaras de seguridad de ese sector ese mismo día, alegando que los jardineros tenían que hacer mantenimiento. A la mañana siguiente, denunciaría la desaparición de Liam, un secuestro que había salido mal, o tal vez el niño simplemente se había alejado y había caído al río. Interpretaría a la perfección el papel de madre afligida, tal y como había hecho antes. Y Serena, la viuda afligida, heredaría todo el imperio Antonelli. Lo había hecho muchas veces antes en Francia, en Italia, en Brasil, y nunca había fallado. Serena se dio la vuelta y se alejó, dejando al niño de 6 años solo en la oscuridad bajo tierra. Ella no lo sabía esa noche. Por primera vez en su vida manchada de sangre, su plan perfecto se vería frustrado por una criada inesperada. Al mismo tiempo, en la pequeña habitación de los cuartos de servicio, Clara seguía sin poder conciliar el sueño. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, con la mente llena de crueles números.
La deuda seguía ahí, enorme y aplastante. El salario mensual que enviaba para pagarla era como una gota en el océano. Los intereses generaban más intereses y las llamadas amenazantes no cesaban. Esa tarde, el acreedor había vuelto a llamar, diciendo que si no pagaba la totalidad en 6 meses, encontrarían la manera de hacérselo lamentar. Clara no sabía qué podían hacerle mientras viviera en la mansión de un jefe de la mafia. Sin embargo, el miedo se aferraba a ella como un fantasma que se negaba a desaparecer. Pensó en Liam y Sofía, los dos niños que se habían convertido en su razón para levantarse cada mañana. Si tenía que marcharse por culpa de esa deuda, ¿quién estaría ahí para ellos? ¿Quién abrazaría a Liam cuando se despertara de sus pesadillas? ¿Quién escucharía a Sofía cuando necesitara confiar en alguien? Ese pensamiento provocó un dolor agudo en el pecho de Clara. El reloj de la pared marcaba casi las 2 de la madrugada. La mansión estaba en absoluto silencio, el tipo de silencio que solo existe en casas demasiado grandes y demasiado vacías. Clara cerró los ojos, obligándose a dormir porque tenía mucho que hacer por la mañana. Pero el sueño no llegaba. El peso aplastante de la deuda de $200,000 hacía que la pequeña habitación pareciera una prisión. Asfixiada, Clara se puso una chaqueta fina y salió por la puerta trasera para tomar aire fresco. Caminó sin rumbo fijo hacia el jardín de rosas, abrazándose a sí misma contra el viento frío, con lágrimas cayendo silenciosamente por su futuro sin esperanza. Se sentó en un banco de piedra cerca de la valla perimetral para calmarse. De repente se quedó paralizada. Un perro callejero arañaba frenéticamente el suelo en un rincón lejano, gimiendo suavemente. Clara se levantó y se acercó para ahuyentarlo. Pero cuando se acercó, el perro salió corriendo, y lo que dejó atrás hizo que Clara se quedara paralizada. El animal había cavado un agujero profundo, arañando frenéticamente la tierra hasta dejar al descubierto la esquina de una tapa de madera, rompiendo el sello del suelo. Había creado un pequeño túnel de aire que conducía directamente a la caja. Desde ese hueco expuesto, un sonido escapaba claramente al aire nocturno. Fue entonces cuando lo oyó. No era el viento, ni un animal, sino un débil golpeteo rítmico que resonaba directamente desde la madera expuesta. Clara se acercó a la ventana al final del pasillo que daba al jardín de rosas. La luz de la luna inundaba el jardín, convirtiendo las rosas en brillantes formas plateadas en la noche. Todo parecía tranquilo y hermoso. Sin embargo, algo hizo que Clara se estremeciera. Miró más de cerca y se dio cuenta de lo que estaba mal. En el rincón más alejado del jardín de rosas, cerca de la valla, había un trozo de tierra que parecía diferente al resto. El suelo allí era más oscuro, más suelto, como si lo hubieran removido recientemente. Clara recordaba claramente haber pasado por ese lugar la tarde anterior mientras recogía hojas caídas. El suelo entonces estaba plano y seco. Ahora ya no lo estaba. Entonces volvió a oírse el sonido, esta vez más claro. Un leve gemido ahogado, como si alguien intentara pedir ayuda sin fuerzas. Y provenía de ese trozo de tierra removida, desde debajo del suelo. Clara se quedó paralizada. No podía ser. Se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas, que nadie podía estar debajo del suelo a las 2 de la madrugada. Pero el gemido volvió a oírse, desesperado y dolorido, y el instinto de Clara le gritó que tenía que actuar de inmediato. Bajó corriendo las escaleras, salió por la puerta trasera y se adentró en el jardín. La hierba estaba húmeda por el rocío nocturno bajo sus pies. El aire frío le mordía la piel, pero no le importaba. Corrió hacia el sospechoso trozo de tierra, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Cuando llegó, Clara se arrodilló y apoyó las manos en el suelo. La tierra estaba blanda y suelta, completamente diferente a la tierra circundante. Puso la oreja en el suelo y su corazón casi se detuvo cuando oyó el sonido que venía de abajo. Unos débiles golpes, como si alguien estuviera golpeando débilmente contra la madera. Un gemido pequeño y desesperado. El sonido de un niño atrapado en la oscuridad, tratando de pedir ayuda con las últimas fuerzas que le quedaban. Clara gritó, un grito de puro horror que rasgó la tranquila noche. Había alguien allí abajo. Alguien había sido enterrado vivo bajo el jardín de rosas de la mansión Antonelli.
Clara ya no pensó más. Se puso en pie de un salto y corrió hacia el cobertizo cercano donde sabía que se guardaban las herramientas de jardinería. Con las manos temblando violentamente, mientras forzaba la puerta, y buscaba en la oscuridad hasta que sus dedos se cerraron alrededor del mango de una pala, con el metal helado en la palma de la mano. Pero no le importaba. Corrió de vuelta al jardín, se arrodilló y comenzó a cavar. Pala tras pala, la tierra volaba en la noche mientras Clara cavaba como una loca, el sudor cayendo y mezclándose con las lágrimas que corrían por sus mejillas. No sabía qué había debajo, no sabía si estaba imaginando cosas. Solo sabía que los gemidos eran reales y que tenía que cavar más rápido. La tierra era blanda, así que el trabajo no era difícil. Sin embargo, para Clara, cada segundo que pasaba era una agonía. Le ardían los hombros, le dolía la espalda, pero no se detuvo. El sonido de la pala golpeando el suelo, resonando en la tranquila noche como un corazón que lucha por mantenerse con vida. Entonces, la pala golpeó algo duro. Madera. Clara tiró la pala de un lado y arañó la tierra con las manos. Se le rompieron las uñas, se le desgarró la piel y le brotó sangre, aunque no sintió dolor. Rasgó la tierra hasta que apareció una superficie de madera. Una pequeña caja de madera lo suficientemente grande como para contener a un niño. El corazón de Clara pareció detenerse mientras despejaba la tierra a su alrededor. Buscaba una forma de abrir la tapa. No estaba clavada, solo cerrada con fuerza. Deslizó los dedos por el hueco y tiró con todas sus fuerzas. La tapa cedió con un crujido y el mundo de Clara se derrumbó. Liam estaba dentro, el niño de 6 años con el pelo castaño rizado y los ojos azules claros al que quería como a un hijo propio. Tenía la cara pálida, como si se le hubiera ido toda la sangre. Los labios azulados, los ojos bien cerrados. Su pequeño cuerpo yacía inmóvil en la oscura caja de madera cubierta de suciedad y polvo. Clara gritó, un sonido que rasgó la noche con horror y dolor. No, no. No, Liam, mi hijo. Metió la mano en la caja y lo sacó, con el cuerpo frío entre sus brazos, ligero como si la vida ya se le estuviera escapando. Clara pegó la oreja a su pecho y lo oyó. Un débil latido, lento y casi imperceptible. Estaba vivo, vivo, pero desvaneciéndose. Estás vivo, sollozó. Aguanta, mi amor. Ahora estoy aquí. No dejaré que mueras. Se puso de pie de un salto, apretando a Liam contra su pecho. Su primer instinto fue gritar para llamar a los guardias, pero el miedo le ahogaba la garganta. Serena caminaba libremente por esta casa. ¿Y si los guardias eran suyos? ¿Y si le devolvían a Liam al monstruo? No podía confiar en nadie. Tenía que llevarlo ella misma al hospital. Clara corrió hacia la vieja puerta de servicio al otro extremo del terreno. Un punto ciego que había descubierto hacía semanas, rezando para que siguiera sin cerrar con llave, con los pies descalzos golpeando la grava y la hierba húmeda sin sentir dolor. Lo único que sentía era el cuerpo frío de Liam contra el suyo y la frágil respiración que le rozaba la oreja. Las calles estaban vacías a las 2 de la madrugada. Las pálidas farolas proyectaban débiles charcos amarillos a lo largo de una larga carretera desierta. Clara corrió como nunca antes lo había hecho. Sus pies descalzos golpeaban el pavimento helado y sus pulmones ardían por falta de aire. Sin embargo, no se detuvo. No podía detenerse. Aguanta, Liam, susurró entre jadeos entrecortados. No me dejes. No te vayas, Sofía. Eres nuestra luz. No puedes morir. Las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con el sudor y la suciedad. Recordó las mañanas en las que Liam corría a abrazarla, las historias que le contaba sobre sus sueños, la sonrisa que esbozaba cuando ella le cantaba para dormir. No podía perderlo. Había perdido a su padre, había perdido a su madre, lo había perdido todo. No podía perder a Liam. La carretera principal estaba justo al otro lado de la puerta de servicio. Le ardían las piernas y el peso de Liam parecía plomo que la arrastraba hacia abajo, pero se obligó a seguir adelante. Salió corriendo al asfalto, jadeando en busca de aire, justo cuando los faros atravesaban la oscuridad. Se acercaba un camión de reparto.
Corrió hacia él, agitando los brazos desesperadamente a un camión de reparto que pasaba. El conductor, al ver a una mujer ensangrentada que llevaba a un niño en brazos, pisó el freno. «Al hospital, por favor», gritó ella. El conductor, aterrorizado, no hizo preguntas. Los dejó subir y aceleró hacia la sala de urgencias. Agotada, se obligó a ponerse de pie y entró corriendo por la puerta de urgencias. «¡Sálvenlo!», gritó, con la voz ronca de llorar y correr. «Alguien lo enterró vivo. Por favor, sálvenlo. Se llama Liam. Liam Antonelli. Solo tiene 6 años. Por favor, sálvenlo». Los médicos y enfermeras se apresuraron a acercarse. Tomaron con delicadeza a Liam de los brazos de Clara y lo colocaron en una camilla. Mientras se oían gritos, instrucciones y el pitido de las máquinas, las ruedas traqueteaban por el suelo. Clara se quedó allí temblando, cubierta de suciedad y sangre, viendo cómo llevaban a Liam a la sala de urgencias. Intentó seguirlos, pero sus piernas finalmente cedieron. Se derrumbó en el frío suelo del hospital, con las lágrimas aún cayendo mientras sus labios se movían en una silenciosa oración por el niño al que amaba más que a su propia vida. Clara no sabía cuánto tiempo había estado sentada en el suelo del hospital. Una amable enfermera le trajo una manta fina y un vaso de agua tibia, pero no se atrevía a beberlo. Sus manos seguían temblando, sus ojos no se apartaban de las puertas de la sala de urgencias donde estaba Liam. Se miró a sí misma, con la ropa de dormir manchada de suciedad y sangre, los pies descalzos hinchados y cubiertos de cortes, las uñas rotas y cubiertas de barro. Parecía una loca que había salido arañando de una tumba, pero no le importaba. Lo único que hacía era rezar para que Liam viviera. De repente, un ruido estalló en el vestíbulo principal y Clara levantó la cabeza. Marcus Antonelli irrumpió en el hospital como una fuerza de la naturaleza. El jefe de la mafia todavía llevaba su ropa de trabajo, la camisa arrugada, la corbata aflojada. El rostro que normalmente parecía esculpido en hielo ahora se retorcía de pánico y rabia. Víctor Petro y 4 guardaespaldas le seguían de cerca. Todos ellos estaban tensos. Marcus recorrió con la mirada la sala de espera y vio a Clara. Corrió hacia ella, la agarró por los hombros y la puso de pie, con los ojos ardientes y una locura apenas contenida. «¿Dónde está mi hijo?», rugió Marcus, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contenerse. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué está mi hijo en el hospital?». Antes de que Clara pudiera responder, apareció Serena. Entró corriendo en el vestíbulo con lágrimas corriéndole por la cara, el pelo suelto y revuelto, una bata de seda ondeando a su espalda, la interpretación perfecta de una madrastra afligida. «Marcus», Serena sollozó y se arrojó a los brazos de su marido. «Lo oí y vine inmediatamente. Nuestro Liam, nuestro hijo. ¿Qué le ha pasado?». Clara miró a Serena y se sintió mal. Lo sabía. Sabía quién había enterrado a Liam bajo tierra, pero no tenía pruebas, y en ese momento ni siquiera podía abrir la boca. Se quedó allí temblando, observando la actuación de Serena con repugnancia e impotencia. Marcus se volvió hacia Clara, con sus profundos ojos negros llenos de sospecha y dolor. «Habla», ordenó. «Dime qué ha pasado. ¿Por qué fuiste tú quien encontró a mi hijo?». Clara tragó saliva, con la garganta seca y áspera. «Oí un ruido», dijo, su voz. A las 2 de la madrugada, un gemido procedente del jardín de rosas. Salí a ver qué pasaba y vi que la tierra había sido removida. Cavé y encontré a Liam en una caja de madera bajo tierra. Aún respiraba, así que lo traje aquí». Marcus la miró fijamente, con expresión indescifrable. «Oíste un ruido a las 2 de la madrugada», dijo lentamente, «y decidiste ir sola al jardín. Entonces cavaste en el suelo y encontraste a mi hijo en una caja». Clara asintió, sabiendo lo descabellado que sonaba, pero era la verdad. Antes de que Marcus pudiera decir nada más, se abrieron las puertas de urgencias. Un médico salió con expresión seria, pero no desesperada. «Señor Antelli». Marcus se giró. «¿Cómo está mi hijo?». El médico exhaló. «Está vivo. Le administraron una gran dosis de sedantes y sufrió una grave privación de oxígeno al estar enterrado bajo tierra. Lo trajeron justo a tiempo.
10 minutos más y no habríamos podido salvarlo. Clara rompió a llorar de alivio. Serena también lloró, con una mano sobre la boca, como si no pudiera soportar la noticia. Marcus se quedó paralizado, con el rostro pálido. Sedantes, repitió. Alguien le dio sedantes a mi hijo y lo enterró vivo. El médico asintió. Hemos avisado a la policía. Se trata claramente de un intento de asesinato. El niño está en coma, pero estable. Tenemos que mantenerlo en observación durante los próximos días. Marcus no dijo nada. Se quedó allí de pie, con sus anchos hombros, que de repente parecían soportar el peso del mundo. Luego se volvió hacia Clara, con la mirada llena de emociones que ella no podía descifrar. «Has salvado a mi hijo», dijo con voz baja y temblorosa. «Pero sigo sin entender por qué fuiste tú quien lo encontró». Clara miró a los ojos al jefe de la mafia sin pestañear, a pesar de su miedo. «No sé quién ha sido», dijo, «pero no dejaré que esa persona se salga con la suya». Por el rabillo del ojo, vio a Serena mirándola con una mirada fría, oculta tras lágrimas falsas. Y Clara supo que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Serena no dejó escapar el momento, y tan pronto como el médico volvió al interior, y Marcus seguía perdido en sus pensamientos, comenzó a sembrar la semilla de la duda, diciendo que había algo muy extraño en todo aquello, con la voz temblorosa, como si le costara mantener la compostura. Y cuando Marcus se volvió hacia ella y le preguntó a qué se refería, ella miró a Clara con fingida renuencia, como si no quisiera hablar, pero no tuviera otra opción, y explicó que no quería acusar a nadie injustamente. ¿No le parecía extraño que Clara fuera sola al jardín a las 2 de la madrugada y supiera exactamente dónde excavar para encontrar a Liam? Y Clara sintió que la sangre de sus venas se helaba porque comprendió inmediatamente lo que estaba pasando, insistiendo con rigidez en que había oído un ruido y que ya lo había explicado todo, mientras Serena asintió con una máscara de simpatía que no podía ocultar la frialdad de sus ojos, respondiendo que, por supuesto, lo entendía, pero preguntando qué tipo de sonido podía viajar desde el jardín de rosas hasta las dependencias del servicio al otro extremo del pasillo, señalando que la mansión estaba muy bien insonorizada y que ella misma dormía en el segundo piso y no había oído nada. Y Marcus frunció el ceño porque la pregunta claramente despertó una duda en su interior. Mientras el pánico se apoderaba del pecho de Clara, incluso cuando se obligaba a mantener la calma, diciendo que no podía explicarlo y que solo sabía que había oído algo y había salido a comprobarlo. Serena suspiró y se llevó una mano a los ojos como si se estuviera secando las lágrimas, diciéndole a Marcus que ella tampoco quería creerlo, pero preguntándole si había considerado otra posibilidad. Y cuando Marcus preguntó qué posibilidad con una voz que se volvió peligrosa, Serena miró a Clara con una expresión de angustia perfectamente elaborada y sugirió que tal vez la propia Clara había enterrado a Liam y luego había jugado a ser la heroína para ganarse su confianza y asegurar su lugar en la familia, mencionando que había oído que Clara estaba ahogada en deudas y que tal vez quería dinero o quizás algo más. Y Clara se sintió como si le hubiera caído un rayo, balbuceando incrédula y exigiendo saber si Serena estaba loca, insistiendo en que quería a Liam como a su propio hijo y que nunca le haría daño. Serena no se enfadó, sino que se limitó a mirarla con falsa compasión y le preguntó quién podía demostrar eso, volviéndose hacia Marcus y animándole a pensar quién tenía acceso constante a los niños, quién conocía el jardín de rosas como la palma de su mano y quién tenía un motivo económico para hacer algo tan desesperado. Y cuando Marcus miró a Clara, ella vio por primera vez una clara sospecha en sus ojos, porque un jefe de la mafia, que había vivido demasiado tiempo en un mundo de traición y engaño, nunca podía confiar fácilmente. Y las palabras de Serena, por muy venenosas que fueran, tenían su propia lógica fría. Y cuando Marcus le pidió a Clara, con una voz que ya no temblaba, sino dura como el acero, que explicara por qué había estado en el jardín a las 2 de la madrugada con una razón más convincente que haber oído un ruido, Clara quiso gritar y señalar a Serena y declarar que era ella quien había enterrado vivo a Liam. Pero no tenía pruebas, solo su instinto, que no significaba nada en el mundo de Marcus Antonelli.
Así que dijo que estaba diciendo la verdad, con la voz temblorosa, pero con la mirada fija, que no sabía cómo demostrarlo, pero que prefería morir antes que permitir que Liam sufriera ningún daño. Y Marcus no dijo nada, solo la miró con una expresión indescifrable, un silencio más aterrador que cualquier acusación. Mientras Serena se quedaba a su lado con una leve curva en los labios que solo Clara notó, la sonrisa de una vencedora. Porque Serena estaba ganando, empujando a Clara al papel de sospechosa, mientras ella misma era la verdadera asesina. Y Clara, una pobre criada agobiada por una deuda aplastante y sin nadie de su lado, solo podía quedarse allí de pie, impotente, mientras la trampa se cerraba alrededor de su cuello. Marcus no arrestó a Clara, pero tampoco la dejó marchar y ordenó a Víctor Petro que la llevara de vuelta a la mansión y la mantuviera allí hasta que terminara la investigación. Y Clara se encontró confinada en la misma pequeña habitación que una vez había considerado un paraíso. La puerta aún no estaba cerrada con llave. Dos guardias permanecían en el pasillo las 24 horas del día. Cada paso que daba era vigilado, cada llamada telefónica era controlada, se le prohibía ver a Sofía o entrar en cualquier parte de la mansión más allá de su habitación y la cocina. Y Clara entendía claramente su situación, porque en el mundo de Marcus Antonelli, los sospechosos no eran llevados ante los tribunales públicos. Y si él llegaba a creer que ella había hecho daño a su hijo, ella desaparecería sin dejar rastro. Como tantos enemigos de la familia Antelli antes que ella, podía intentar huir, pero ¿a dónde ir sin dinero, sin familia, sin nadie a quien recurrir? Huir solo confirmaría las sospechas de Marcus y la convertiría en una mujer perseguida hasta los confines de la tierra, dejándole una única forma de sobrevivir: descubrir la verdad y demostrar que Serena era quien había enterrado vivo a Liam. Sin embargo, ¿cómo podía investigar mientras estaba bajo vigilancia constante? Así que Clara comenzó a observar y esperar, tomando nota del horario de los guardias y dándose cuenta de que cambiaban de turno a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, con unos 5 minutos de confusión mientras intercambiaban información. Y también se dio cuenta de que Serena solía salir de la mansión por las tardes para ir al spa o de compras, cuando su habitación quedaba sin vigilancia. Y al tercer día de su confinamiento, Clara decidió actuar, fingiendo ir a buscar agua a la cocina durante el cambio de turno de la mañana y deslizándose rápidamente al jardín trasero, donde regresó al lugar donde había desenterrado a Liam para buscar cualquier pista que quedara. Y allí lo encontró: un pequeño frasco marrón de medicina que yacía debajo de un rosal cercano, oculto bajo las hojas caídas, que Clara recogió y leyó la etiqueta para ver que era un sedante de alta dosis que requería receta médica. Exactamente el fármaco que el médico había dicho que se había encontrado en la sangre de Liam. Clara escondió el frasco en su bolsillo y regresó a su habitación antes de que nadie se diera cuenta de que se había ido, sabiendo que un solo frasco no era suficiente, porque Serena podría alegar que cualquiera podría haberlo comprado o acusar a Clara de haberlo comprado ella misma y fingir haberlo descubierto, lo que significaba que Clara necesitaba más. Y esa oportunidad llegó la quinta noche, cuando Sofía se coló en la habitación de Clara a medianoche, abriendo la puerta suavemente y deslizándose como una sombra con los ojos enrojecidos por el llanto. Clara abrazó a la niña y le preguntó qué le pasaba. Sofía le contó que no había podido dormir desde que se enteró de que Liam había sido enterrado vivo, que estaba aterrorizada y no sabía en quién confiar, pero sabía que Clara no era la responsable, y le preguntó con voz temblorosa si Clara había hecho daño a Liam. Clara le susurró que nunca haría algo así y que quería a Sofía y a Liam más que a nadie en el mundo. Después de eso, Sofía se quedó en silencio por un momento antes de decir algo que hizo que Clara se quedara paralizada: que había oído a Serena hablando por teléfono la noche anterior en un idioma extraño, que no era inglés, y llamándose a sí misma por otro nombre. Clara apretó con fuerza la mano de Sofía y le preguntó qué nombre recordaba. Sofía frunció el ceño, concentrada, y dijo que le sonaba a Natasha algo, y que el idioma se parecía al de las películas rusas que su madre solía ver cuando aún vivía.
Clara sintió que las piezas comenzaban a encajar y se dio cuenta de que Serena no era su verdadero nombre, que hablaba ruso y que tenía otra identidad que nadie conocía. Y cuando Clara le preguntó si había oído algo más, la niña asintió y dijo que había oído a Serena hablar de un plan y de dinero, y decir que si todo hubiera salido bien, ahora ya sería una viuda rica. Y Clara sintió que se le helaba la sangre, porque viuda significaba que Serena también tenía intención de matar a Marcus, y que Liam solo había sido el primer paso. Clara abrazó a Sofía con más fuerza mientras sus pensamientos daban vueltas, sabiendo que necesitaba averiguar más sobre la verdadera identidad de Serena y reunir pruebas irrefutables, y hacerlo antes de que Serena volviera a atacar o antes de que Marcus decidiera que ella misma era culpable. Así que le susurró a Sofía que no dejara que Serena supiera que le había contado nada de esto, que fingiera que todo era normal y que le dijera inmediatamente si oía o veía algo más, y le preguntó si podría hacerlo. Y Sofía asintió con determinación en los ojos, diciendo que ayudaría por Liam y por su madre. Y Clara besó la frente de la niña llena de gratitud y miedo, porque ahora tenía una pequeña aliada en esta lucha, y también sabía que se enfrentaban a un asesino a sangre fría, donde un pequeño error podría costarles la vida a ambas. Al séptimo día del confinamiento de Clara, un visitante inesperado apareció en su puerta. Victor Petro, la mano derecha de Marcus Antonelli, un hombre de 50 años con cabello plateado y ojos afilados como cuchillas, y Clara instintivamente dio un paso atrás al verlo, con todos sus nervios advirtiéndole que se trataba de un hombre peligroso. Sin embargo, Victor no tenía su habitual aire amenazante. En cambio, miró hacia el pasillo para asegurarse de que nadie estaba mirando. Luego entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí, diciendo que necesitaba hablar con ella y que ella debía escuchar con atención, lo que dejó a Clara confundida sobre por qué un hombre tan ferozmente leal a Marcus acudiría a ella en secreto. Y después de estudiarla durante un largo momento, Víctor finalmente dijo que no creía que ella fuera quien había enterrado a Liam. Esas palabras dejaron atónita a Clara, porque eran lo último que esperaba oír de él. Y cuando ella le preguntó con cautela por qué, Víctor respondió que la había estado observando desde el día en que llegó, que observaba a todos los que estaban en la mansión, porque era su trabajo, y que sabía lo mucho que ella se preocupaba por los niños, porque nadie podía fingir ese tipo de amor, lo que le dio a Clara un atisbo de esperanza, aunque se mantuvo cautelosa y le preguntó quién creía él que era el responsable. Víctor se sentó frente a ella, con expresión sombría. Volví a revisar los registros de seguridad, dijo Víctor en voz baja. Las cámaras del Jardín de Rosas fueron desactivadas manualmente esa noche, utilizando un código maestro de anulación, un código que solo Marcus y su esposa poseían. Ella afirmó que se trataba de un fallo técnico. Pero ahora sabemos la verdad, continuó, admitiendo que había comprobado los antecedentes de Serena cuando ella conoció a Marcus. Sus antecedentes eran impecables, dijo Víctor, con voz cargada de pesar. Certificado de nacimiento, títulos universitarios en Francia, registros fiscales en Italia, todo era perfecto, demasiado perfecto. Explicó que en aquel momento su historial parecía legítimo. Pero después de que Sofía mencionara el idioma ruso, volvió a examinar aquellos viejos documentos y se dio cuenta de que habían sido falsificados magistralmente por una organización profesional. También hechos que incluso él se los había creído 5 años atrás, lo que hizo que Clara recordara las palabras de Sofía sobre que Serena hablaba ruso y se hacía llamar Natasha, lo que encajaba inquietantemente bien con el relato de Víctor. Y cuando Clara insistió para saber más, Víctor suspiró y habló del accidente de coche de Victoria, confesando que siempre había sentido que algo no cuadraba. Victoria era una conductora prudente y tenía un coche en buen estado. Sin embargo, los Pren fallaron en una carretera de montaña y se precipitó por un barranco. La policía lo calificó de accidente, pero él nunca lo creyó, lo que hizo que a Clara se le helara la sangre cuando le preguntó si creía que Serena estaba involucrada. Víctor asintió lentamente y dijo,
Serena apareció en la vida de Marcus solo 3 meses después de la muerte de Victoria, conociéndolo en un evento benéfico y presentándose hábilmente como una mujer amable que entendía su dolor, casándose con él un año después, a pesar de las advertencias de Victor, que Marcus descartó como paranoia. En ese momento, Clara metió la mano en el bolsillo y sacó el frasco de sedantes que había encontrado en el jardín, preguntándole a Victor si lo reconocía. Mientras la examinaba, sus ojos se oscurecieron al identificar que se trataba de un sedante de alta dosis, estrictamente controlado, y le preguntó dónde la había encontrado. Cuando Clara le dijo que estaba cerca del lugar donde estaba enterrado Liam, y añadió el relato de Sofía sobre Serena, hablando ruso y llamándose a sí misma Natasha, Víctor la miró y por primera vez esbozó una leve sonrisa, diciendo que era más valiente de lo que había pensado y que la ayudaría a investigar porque él tenía recursos que ella no tenía. Aunque tendrían que tener cuidado, ya que Serena no dudaría en actuar si los descubría. Clara asintió, sabiendo que estaban entrando en un juego mortal con una asesina despiadada, pero también sabiendo que ya no estaba sola, porque ahora tenía a Víctor, tenía a Sofía y tenía la inquebrantable determinación de sacar a la luz la verdad a cualquier precio, por Liam, por Victoria y por todas las víctimas que Serena pudiera haber dejado a su paso sangriento. 3 días después de su conversación con Víctor, Clara finalmente tuvo la oportunidad que había estado esperando. Cuando Serena anunció que iría a Nueva York ese día para reunirse con un abogado para tratar asuntos de herencia, una excusa perfecta para alejarse de la mansión durante varias horas. Y Clara sabía que era su única oportunidad. Había observado lo suficiente como para saber dónde escondía Serena la llave de su dormitorio. Una pequeña llave guardada dentro de un joyero en el tocador. Y en el momento en que el coche de Serena desapareció tras las puertas, Clara se movió, esquivando a los guardias, fingiendo recoger la ropa sucia y dirigiéndose rápidamente a la habitación de Serena en el segundo piso, con el corazón latiéndole como un tambor mientras abría la puerta y entraba en el lujoso dormitorio impregnado de un perfume caro, sabiendo que tenía poco tiempo mientras buscaba cuidadosamente, sin dejar rastro, revisando el armario, debajo de la cama, detrás de los cuadros enmarcados, sin encontrar nada inusual hasta que recordó el cajón que Serena siempre mantenía cerrado con llave. Buscó por todas partes, pero no encontró nada hasta que se fijó en una tabla suelta del suelo debajo del pesado tocador. La abrió con una lima de uñas. Encontró un teléfono desechable barato y una pequeña libreta. Con las manos temblorosas, encendió el teléfono. No tenía contraseña. La galería estaba llena de fotos, copias de diferentes pasaportes con la cara de Serena, pero con nombres diferentes. Natasha, Isabella, Camille, y fotos de documentos de transferencias bancarias relacionadas con pagos de seguros de maridos fallecidos. Natasha Bulov de Rusia, Isabella Moretti de Italia, Camille Dubois de Francia y María Santos de Brasil, junto con fotografías antiguas y artículos de periódico cuidadosamente recortados. Y mientras Clara los leía se le heló la sangre porque describían misteriosos accidentes mortales en diferentes países. Un rico hombre de negocios en Francia muerto en un incendio doméstico. Un terrateniente en Brasil envenenado hasta la muerte. Un banquero en Italia muerto en un accidente de yate. Y en todas las fotografías de los funerales, Clara reconoció el rostro de Serena, cada vez con una identidad diferente, cada vez interpretando el papel de la viuda afligida. Y Clara lo fotografió todo con su teléfono, con las manos temblando tanto que apenas podía mantenerlo firme. Se dio cuenta de que Serena, o más bien Natasha Bulov, era una asesina en serie que se había casado con al menos 4 hombres ricos, todos los cuales habían muerto en circunstancias sospechosas, dejando sus fortunas a la viuda. Y ahora Marcus Antonelli era su próximo objetivo. Después de lo cual, Clara volvió a colocar todo rápidamente, tal y como lo había encontrado, y salió de la habitación, corriendo a su propia habitación, para cerrar la puerta con llave y enviar todas las imágenes a Víctor, quien respondió inmediatamente, diciendo que verificaría la información a través de sus contactos internacionales. Y solo 2 horas después,
Victor volvió a llamar con voz tensa para confirmar que todo coincidía, que Natasha Bulov era una estafadora, buscada en varios países por fraude y sospecha de asesinato, que había cambiado de identidad al menos 4 veces y había desaparecido después de cada caso antes de que la policía pudiera atraparla. Y Clara supo que no podía esperar más. Así que envió un correo electrónico anónimo al detective James Thornton, que estaba investigando el entierro de Liam. Adjuntó todas las imágenes y la información que había recopilado, consciente de que era peligroso, pero sin ver otra opción. Y solo unos minutos después de enviar el correo electrónico, el teléfono de Clara vibró con un mensaje de un número desconocido, que abrió y sintió cómo se le helaba la sangre al leer que no debería haber sido curiosa porque la curiosidad mató al gato. Clara miró a su alrededor con la escalofriante sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Se dio cuenta de que Serena sabía de alguna manera que Clara estaba investigando, y el teléfono volvió a vibrar con un segundo mensaje en el que le preguntaba si creía que la policía podría salvarla, recordándole que vivía en una casa de la mafia donde nadie entraba ni salía sin avisar, y que Serena sabía exactamente lo que Clara acababa de enviar y a quién. A Clara le temblaban las manos mientras intentaba borrar el historial de su correo electrónico, aunque sabía que ya era demasiado tarde. Y entonces apareció un tercer mensaje que le dio ganas de gritar de terror, diciendo que esa noche uno de ellos no se despertaría y que Serena estaba segura de que no sería ella. Clara sabía que no le quedaba tiempo. Serena sabía que había sido descubierta y no se quedaría quieta esperando a que la arrestaran. Así que Clara corrió a la oficina de Marcus, ignorando la prohibición, ignorando a los guardias que intentaban detenerla, irrumpiendo por la puerta y gritando que tenía pruebas de quién había enterrado vivo a Liam. Marcus se levantó de detrás de su escritorio con el rostro tallado en hielo, mientras Victor se colocaba a su lado, habiendo llegado un paso antes, exigiendo saber qué hacía ella allí con una voz cargada de amenazas. Clara, sin aliento, dijo que sabía quién había hecho daño a su hijo y que tenía pruebas, y le entregó a Marcus su teléfono para mostrarle las fotografías de pasaportes falsificados, los artículos sobre muertes misteriosas y la verdadera identidad de Serena, y mientras Marcus se desplazaba por las imágenes, su expresión pasó de la sospecha al horror y luego al colapso total. Cada fotografía y cada titular añadiendo otro peso aplastante a sus anchos hombros, hasta que susurró con una voz temblorosa que ella nunca había oído antes, que no podía ser que Victoria, su esposa, hubiera sido asesinada. Y Víctor confirmó solemnemente que había verificado todo a través de contactos internacionales, que Natasha Bulov era una estafadora profesional que había hecho lo mismo en Francia, Italia y Brasil, que todos sus maridos anteriores habían muerto en circunstancias sospechosas y ella había heredado todo, y que el accidente de Victoria coincidía con sus métodos, y Marcus se quedó paralizado mientras el teléfono se le resbalaba de la mano y caía al suelo. El jefe mafioso más poderoso de Nueva York, ahora con aspecto de hombre que lo había perdido todo, se dio cuenta de que había llevado a la asesina de su esposa a su casa, había dormido a su lado, la había dejado acercarse a sus hijos y rugió que la mataría con sus propias manos, con los ojos ardientes de locura. Pero Clara comprendió de repente que Serena sabía que las pruebas habían sido enviadas, que todo estaba a punto de desvelarse y que Serena no huiría sin terminar lo que había empezado. Así que Clara gritó que Liam todavía estaba en el hospital, que era el único testigo y que si se despertaba y hablaba. Y antes de que pudiera terminar, Marcus ya estaba saliendo corriendo con Víctor y los guardias detrás de él. Sin embargo, Clara sintió que llegarían demasiado tarde porque Serena tenía la ventaja del tiempo y ya podría estar en el hospital mientras Clara corría hacia la oficina de Marcus. Así que Clara corrió hacia la puerta y detuvo el coche de un guardia, obligando al conductor a llevarla por la ruta más rápida al hospital, aunque ella no podía conducir. Y 15 minutos más tarde, irrumpió en el hospital como una tormenta, corriendo por el vestíbulo, empujando a una enfermera sin detenerse a disculparse, subiendo corriendo al tercer piso,
donde estaba la habitación de Liam. Al doblar la esquina, vio a los dos guardaespaldas alejándose hacia la sala de enfermeras, probablemente despachados por Serena con un falso recado, y su corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a explotar. Se acercó a la habitación, vio la puerta entreabierta y a través de la rendija vio a Serena de pie junto a la cama de Liam con una jeringa en la mano, dispuesta a inyectársela en la vía intravenosa. Y Clara no pensó. Se abalanzó sobre la habitación, gritándole que se detuviera. Y Serena se dio la vuelta, con su rostro perfecto retorcido por la rabia, mientras la máscara se desprendía para revelar al monstruo que había debajo, siseando que Clara lo había arruinado todo. Clara se abalanzó sobre ella y le agarró el brazo que sostenía la jeringuilla, mientras forcejeaban y se estrellaban contra la cama, haciendo que los monitores chirriaran. Serena era más fuerte de lo que Clara esperaba. La empujó al suelo y se sentó a horcajadas sobre ella, apretándole el cuello con las manos hasta que no pudo respirar y el mundo comenzó a oscurecerse. Clara buscó a tientas desesperadamente hasta que sus dedos se cerraron alrededor de un metal frío, una bandeja médica, que golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza de Serena, haciendo que Serena gritara y la soltara. Clara rodó, tosiendo y jadeando en busca de aire, pero Serena ya se estaba levantando con sangre en la frente y locura en los ojos, agarrando la jeringa de nuevo y avanzando hacia la cama de Liam, gritando que el niño moriría. Y entonces Clara la seguiría, presumiendo de que había hecho esto muchas veces y nunca había fallado. Clara se abalanzó de nuevo, agarró la pierna de Serena y la tiró con fuerza, haciendo que la jeringa saliera volando. Las dos mujeres forcejeaban en el suelo del hospital, arañándose y golpeándose, mientras la sangre y el sudor se mezclaban. Clara sentía las uñas de Serena arañándole la cara, pero se negaba a soltarla porque no podía permitir que Serena se acercara a Liam y prefería morir antes de dejar que eso sucediera. Se oyeron gritos y pasos, y los pies resonaron en el pasillo cuando la seguridad del hospital corrió hacia ellas. Pero Serena no se detuvo, retorciéndose y alcanzando la jeringuilla, que yacía a unos pasos de distancia. Clara intentó bloquearla, pero fracasó, ya que Serena la agarró y se volvió con los ojos llameantes de locura, levantando la jeringuilla, lista para atacar. Y entonces se oyó una vocecita, débil pero clara, que congeló a ambas mujeres en el acto. Liam yacía en la cama del hospital, con sus claros ojos azules abiertos por primera vez después de días en coma. Y cuando vio a Serena sosteniendo la jeringa, vio a Clara sangrando en el suelo. Los recuerdos de aquella horrible noche volvieron como una inundación. Ella lo hizo, susurró Liam, con la voz temblorosa. Ella me metió en la caja. La vi mezclar la medicina con la leche. Lo vi todo. Y Serena se quedó paralizada cuando la jeringuilla se le resbaló de la mano y cayó al suelo, resonando en el repentino silencio de la habitación. Por primera vez, el rostro perfectamente controlado que siempre mostraba se resquebrajó en un pánico real. ¡No!, balbuceó Serena mientras daba un paso atrás. Él no sabe nada, está delirando. Pero Liam continuó, con la voz cada vez más fuerte a pesar del miedo. Ella me hizo beber la leche, luego todo se oscureció. Me desperté en la caja. No podía respirar. Grité, pero nadie me oyó. Estaba asustado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los terribles recuerdos salían a la superficie. Pensé que iba a morir. Entonces oí a Clara llamándome. Ella me salvó. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y los guardias de seguridad del hospital entraron corriendo con el detective James Thornton y dos agentes, que se encontraron con Serena de pie, enloquecida. Clara yacía ensangrentada en el suelo y Liam lloraba en la cama. «Arrestadla», ordenó Thornton. «Arrestadla ahora mismo». Los agentes se abalanzaron sobre ella, retorciéndole los brazos a la espalda, mientras gritaba maldiciones en ruso y luchaba en vano. Las esposas se cerraron con un frío clic, mientras Clara luchaba por levantarse, mareada por la pérdida de sangre y el shock, arrastrándose hasta la cama de Liam y abrazándolo mientras las lágrimas caían por su rostro magullado.
Ya estoy aquí, susurró Clara, conteniendo los sollozos. Estás a salvo. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Y Liam se aferró a ella como si fuera su única tabla de salvación en el mundo, llorando porque tenía mucho miedo de ella. Clara besó sus rizos y le prometió que Serena nunca volvería a tocarlo. Entonces se oyeron pasos en el pasillo y Marcus apareció en la puerta con Victor y los guardias detrás de él. El jefe de la mafia se quedó paralizado al ver a la pobre criada en la que había dudado, ahora herida y sosteniendo a su hijo. La esposa en la que había confiado estaba esposada y su pequeño se aferraba a Clara como si solo ella pudiera protegerlo. Marcus entró, con las piernas pesadas como piedras, y cuando la policía pasó a Serena, ella se detuvo y miró a Clara con odio descarnado, la máscara desaparecida para revelar el monstruo que había debajo, mientras siseaba que esto no era un final feliz, que Clara Bennett no tenía ni idea de en qué se había metido, que ella no era la única y que vendrían otros, que Clara se arrepentiría de haber destruido su vida. Y aunque la policía se llevó a Serena, la amenaza permaneció en el aire. Pero Clara no tenía miedo, porque se había enfrentado a la oscuridad y había ganado. Había salvado a Liam 2 veces, y pasara lo que pasara, seguiría luchando por Liam, por Sofía, por la pequeña familia que había encontrado en las sombras del mundo de la mafia. Marcus se arrodilló junto a la cama, puso una mano sobre el hombro de Clara y la miró a los ojos sin pedir perdón ni dar las gracias, solo con emociones demasiado profundas para nombrarlas. En ese momento, Clara comprendió que todo entre ellos había cambiado para siempre. En las semanas siguientes, la verdad sobre la muerte de Victoria Antelli salió finalmente a la luz. El detective Thornton, en colaboración con un grupo de trabajo internacional, descubrió pruebas que ya no podían negarse, demostrando que Serena, o más bien Natasha Volkov, había estado vigilando a la familia Antelli durante meses antes de la muerte de Victoria y había contratado a un mecánico para sabotear el sistema de frenos del coche que Victoria conducía habitualmente, convirtiendo lo que parecía un trágico accidente en una sinuosa carretera de montaña en un asesinato meticulosamente planeado. Y cuando Victor presentó estas pruebas a Marcus en su oficina, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York se derrumbó por completo, sentado allí con sus anchos hombros temblando, como no lo había hecho en más de 18 años. Desde el día en que su padre fue asesinado, Marcus Antonelli lloró, con lágrimas corriendo por su rostro anguloso sin intentar ocultarlas. Lloraba por Victoria, la esposa a la que había amado pero a la que no había podido proteger. Lloraba por Liam, el hijo que casi había muerto por su ceguera. Lloraba por Sofía, la niña que había vivido bajo el mismo techo que el asesino de su madre durante 2 largos años. Y lloraba por sí mismo, el hombre que, sin saberlo, había invitado al lobo a entrar en su casa. Mientras Clara permanecía en silencio en la puerta, observando, sin decir nada, se acercó y le puso una mano suave en el hombro, un pequeño gesto lleno de significado, como para decirle que no estaba solo, que ella estaba allí, que todo iría bien. Y Marcus le agarró la mano como si fuera la última cuerda que le impedía caer al abismo. 3 meses después, comenzó el juicio de Natasha Volkov en un tribunal federal de Nueva York, que duró 2 semanas y en el que se presentaron cientos de pruebas procedentes de varios países, con Liam subiendo valientemente al estrado. El niño de 6 años sentado en la silla de los testigos y relatando la aterradora noche en la cocina y las sofocantes horas dentro de la caja de madera bajo tierra, con la voz temblorosa pero firme, mientras la sala escuchaba en completo silencio. Clara también testificó, contando todo, desde la noche en que oyó los ruidos en el jardín de rosas hasta la violenta pelea en la habitación del hospital, mirando a los ojos de Natasha sin pestañear, a pesar del odio que aún ardía en ellos. El jurado solo necesitó 2 horas para emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, condenando a Natasha Volkov a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato premeditado, intento de asesinato, fraude y robo de identidad, con extradición a Francia, Italia y Brasil para enfrentarse a cargos adicionales relacionados con la muerte de sus anteriores maridos.
Y mientras la sacaban de la sala, Natasha se volvió para mirar a Clara por última vez. Pero Clara ya no tenía miedo. Había enfrentado la oscuridad y había vencido. Había protegido a los niños que amaba y sabía que finalmente se había hecho justicia. Y 6 meses después del juicio, la mansión Antelli volvió lentamente a la vida. Sofía ya no era la chica fría y distante que había sido, sino que reía más, hablaba más, llamaba a Clara simplemente Clara y la trataba con la calidez y el respeto que se reserva a una figura materna, en lugar de dirigirse a ella como a una sirvienta. Liam se recuperó físicamente por completo, aunque algunas noches seguía despertándose con pesadillas, noches en las que Clara estaba allí para abrazarlo y cantarle hasta que volvía a dormirse. Y una tarde, Marcus llamó a Clara a su despacho y le entregó un cheque con una cantidad suficiente para pagar la deuda de casi $200,000 y comprar una casa donde ella quisiera. Pero Clara miró el cheque y luego a Marcus y con delicadeza pero con firmeza, lo rechazó, diciendo que no había hecho lo que había hecho por dinero, que había salvado a Liam 2 veces y se merecía mucho más. Pero ella negó con la cabeza y dijo que había actuado por amor a Liam y Sofía, como si fueran sus propios hijos, que había perdido a sus padres y todo lo demás, pero que había encontrado en esa casa lo que creía perdido para siempre. Mirando directamente a los ojos de Marcus, le dijo que no necesitaba dinero, solo la oportunidad de quedarse con los niños y tener una familia. Y Marcus la miró durante un largo rato, mientras algo cambiaba en sus ojos oscuros, antes de decirle que se quedara, no como criada, sino como miembro de la familia, como parte de sus vidas. Clara sonrió con lágrimas brillando en sus ojos y asintió. Y un año después, el jardín de rosas de la finca Antonelli floreció más hermoso que nunca, con rosas rojas y blancas brillando bajo el sol primaveral y cubriendo lo que una vez había sido un cementerio de oscuridad. Clara se encontraba entre las flores, observando a Sofía y Liam jugar en el césped verde, sus risas llenando el aire con un sonido que una vez creyó que nunca escucharía en esa casa. Marcus se unió a ella, ya no distante ni frío, de pie a su lado mientras observaban a los niños, diciéndole que un año antes había creído que el poder y el dinero lo eran todo y que podía controlarlo todo, solo para darse cuenta de que estaba equivocado. Y cuando Clara le preguntó qué creía ahora, él la miró con una calidez que ella nunca había visto antes y le dijo que ahora sabía que las cosas más preciadas no se podían comprar, que lo que más importaba era la verdadera familia, el amor genuino y las personas dispuestas a sacrificarse unas por otras. Le dijo que ella era una parte irreemplazable de eso, y Clara sonrió mientras lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas, habiendo llegado tan lejos desde aquella chica que dormía en su coche y se derrumbaba en una acera sin que nadie la viera. A la mujer que hoy está aquí, amada, necesaria y considerada como parte de la familia. Liam corrió hacia ella, le cogió la mano, le sonrió y la invitó a ver las flores que habían plantado para ella. Sofía le cogió la otra mano y le dijo con orgullo que había plantado rosas blancas porque a Clara le gustaba el blanco, y los niños la llevaron a la esquina del jardín, donde florecían nuevas flores. Marcus los seguía con la mirada fija en la mujer que había cambiado su vida. Mientras la vida florecía donde antes había habido oscuridad, la historia de Clara Bennett nos recuerda que, por muy profundamente que la vida nos empuje a la desesperación, siempre hay luz al final del túnel, que la bondad y el coraje pueden vencer a la oscuridad, que la familia no es solo una cuestión de sangre, sino de aquellos que están dispuestos a sacrificarse los unos por los otros, y que el amor genuino tiene el poder de curar incluso las heridas más profundas. Y queridos amigos, si esta historia les ha llegado al corazón, suscríbanse a nuestro canal, denle a me gusta y compartan este video para que más personas puedan escuchar estas emotivas historias cada día. Cuéntenos qué les parece la historia de Clara y si se relaciona con su propia vida. Dejen un comentario desde lo más profundo de su corazón, porque leemos todos y cada uno de ellos. Gracias por vernos. Cuídense. Les deseamos buena salud, paz y felicidad cada día.